desde la candidatura de Francia en el pacto histórico con el aval de los hermanos de maíz, nosotros afirmamos que el pacto histórico y Francia Márquez son una gran posibilidad para cerrar ese largo ciclo de violencia que tiene nuestro país. Si hay una posibilidad, somos nosotros, para que haya paz total, para que se cumplan los acuerdos de paz en este país, para que la crisis humanitaria en nuestros territorios cese. Con Francia Márquez en el pacto histórico, nosotros vinimos para quedarnos en la historia política de este país. Vamos a hacer gobierno, vamos a estar en el Congreso y vamos a transformar la vida de este país para que los sueños de nosotros y de nosotras sean posibles. A continuación, la intervención de Francia Márquez Mir. Vamos a pedir el favor a las personas que están sentadas en la parte de adelante para que solidariamente no obstruyamos la visibilidad de las cámaras que están en la parte posterior. Y damos la palabra a Francia Márquez Mir. Bueno, un abrazo ancestral a todos los presentes, a todas las presentes. Gracias al Taita Camilo, al movimiento AICO por este momento histórico donde ponen su lucha, ponen sus sueños, ponen su resistencia, ponen su esperanza en esta apuesta política de país. Gracias a los medios de comunicación que están presentes. Saludamos a Gustavo Petro, compañero pero competidor, a quien tiene el desafío de ganarme en la consulta del pacto histórico. Bueno, saludo a todos los presentes aquí, los candidatos y candidatas en los distintos instancias del Congreso, tanto en Cámara como Senado. Lo primero que tengo que decir es que aprovecho este momento para mandar un abrazo ancestral y solidario a la comunidad de Yurumangui, en Buenaventura, que hoy está pasando por una crisis humanitaria terrible. Dos de sus mejores líderes han sido raptados por grupos armados y hoy las mujeres negras del río Yurumangui andan buscando a sus compañeros esperando que regresen a casa. Esta es una barbarie que no puede seguir pasando en este país. Este sufrimiento eterno y terrible es lo que intentamos parar con esta apuesta. Y por eso hoy Francia Márquez le dice a Colombia: vamos a ir a la presidencia, vamos a ocupar el Estado para poner en el centro la vida, para garantizar la paz, para que este sea una historia que la construyamos entre todos, todas y todes. Una historia que transgreda la historia de la guerra, que transgreda la historia del hambre, la historia de la miseria, la historia del despojo, la historia de las opresiones, la historia. Y este es el desafío para esta sociedad. Ojalá que esta apuesta política nos permita transitar la historia del patriarcado que asesina todos los días a mujeres, que violenta todos los días a niñas, que daña los sueños de la juventud, que no permite que en este país la juventud pueda caminar tranquila en las calles de las ciudades, pero también por las montañas, por los ríos, por los bosques. Estamos aquí como pueblos, ¿sí?, en una juntanza entre el pueblo indígena y el pueblo negro, haciendo memoria de nuestros ancestros y ancestras,
porque cuando el pueblo negro y el pueblo indígena se juntó en este país, lograron parir la libertad. Así luego el Estado esclavizara nuestros vientres como mujeres y nos condenara a vivir en una crisis de guerra y de violencia que hoy no para, que ha bañado nuestros territorios de sangre. Pero aquí estamos juntándonos, como también se juntaron en un momento nuestros mayores y mayoras en la Constitución, para reconocer a Colombia como un país pluriétnico y multicultural, para reconocernos como sujetos de derechos. Y hoy nuevamente nos juntamos. Bueno, nos juntamos también en el momento de apostarle a silenciar los fusiles. Nos juntamos en una comisión étnica para decir que queríamos vivir en paz. Tristemente este gobierno que hizo trizas esa posibilidad nos está condenando a la guerra y al sufrimiento nuevamente. Por tanto, esta es una apuesta por parar la guerra. Esta es una apuesta por dignificar la vida. Esto es una apuesta por cuidar el territorio como espacio de vida. Esto es una apuesta donde la economía no tenga las ganancias del sufrimiento de la gente y de la barbarie. Esto es una apuesta por profundizar la política en este país. Y es una apuesta que hoy como mujeres, como pueblos étnicos, como sectores diversos, como comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, le decimos a Colombia: vamos a proponernos pasar la página, esa página de la muerte, esa página del despojo, del destierro, para construir un camino posible para nuestros hijos e hijas, para los renacientes, para los niños y niñas de este país, que puedan andar y sonreír con alegría. En ese sentido, agradecemos entonces a AICO, ¿sí?, el Movimiento de Autoridades Indígenas, por confiar en nosotros, por ponerse en disposición a esta construcción colectiva y por hoy articular al pacto histórico. La presencia de AICO, el pacto histórico, como nuestra presencia, es fundamental para las transformaciones. Y bueno, ahí vamos a estar caminando con Petro, compitiendo, pero reconociendo que es con la hermandad, que es con la solidaridad, que es con la honestidad, que es con la transparencia, que es con el amor que vamos a cambiar este país. Soy porque somos, y que viva AICO. ¡Que viva AICO! A continuación compartiremos un saludo del senador Iván Cepeda. Bueno, desde que comenzó todo este proceso para definir las candidaturas presidenciales hacia el año 2022, expresaron un más profundo sentimiento de admiración por la candidatura de Francia Márquez. Creo que el pacto histórico debe sentir orgullo de que Francia esté en nuestra consulta, de que su voz, su pensamiento, su personalidad, lo que ella representa en materia de luchas ancestrales por el reconocimiento pleno de la diversidad de pueblos y comunidades que hay en nuestro territorio, en nuestra nación, la reivindicación por la igualdad a la que tienen pleno derecho las mujeres que intervienen en la política y en la vida social, la lucha de Francia y de las comunidades que ella representa por el respeto de los territorios, por evitar que la destrucción del medio ambiente y los peores efectos del cambio climático sigan afectando, como lo están haciendo, las fuentes hídricas, los ecosistemas, nuestra biodiversidad. Por eso yo quiero, con ocasión de esta muy buena noticia, de la cual me alegro, que Francia ya cuenta con un aval de un partido político, expresar nuevamente mi respaldo a su candidatura, a sus luchas y a lo que ella representa como mujer, como dirigente política y como líder también del pacto histórico. Un abrazo. Continuamos con la intervención del precandidato presidencial del Pacto Histórico por el Partido Político Colombia Humana, Gustavo Petro.
corresponde darles la bienvenida a las autoridades indígenas de Colombia, un movimiento con personalidad jurídica y con asiento en el Senado de la República. Se integra al pacto histórico. Aquí estamos articulando una enorme coalición de partidos políticos, de movimientos sociales, de personas sin ningún tipo de descripción, que, como dicen algunas encuestas, ya se ha colocado como la primera fuerza política del país. Queremos fundamentalmente que esa votación que va por los diferentes candidatos presidenciales se traslade ahí, en ese día de marzo, a las elecciones del Congreso de la República. No se puede cambiar a Colombia simplemente con la presidencia, hay que cambiar el Congreso. Y aquí hay un esfuerzo común entre todos estos movimientos por lograrlo, por pedirle el apoyo a la ciudadanía con un objetivo: que las leyes no las hagan las mafias, las asociaciones para delinquir, sino la ciudadanía, que es como corresponde en cualquier democracia, que se respete. Las autoridades indígenas de Colombia han decidido apoyar una candidata afro, negra, indígenas y afros, aquí juntos en una candidatura presidencial que estará pues en competencia conmigo, pero en la misma consulta presidencial. Me parece un hecho sintomático y bonito, digamos, poder juntar estas culturas, unas que estaban aquí antes y otras que trajeron a la fuerza, a esclavizarlas, con el objetivo de cambiar la historia de Colombia. Aquí finalmente están las raíces de la patria, y esas raíces se juntan para que el tronco del cambio de Colombia se vuelva una realidad. Así que bienvenidos al pacto histórico y felicitaciones, Francia, porque cuentas aquí con unas fuerzas que son pilares y raíces de la nacionalidad colombiana. Gracias. Vamos a iniciar entonces con una breve ronda de preguntas de parte de la prensa. Entonces, quienes tengan en este momento alguna pregunta por efectuar a los miembros de la mesa, pueden levantar la mano y les otorgaremos la palabra para que formulen su pregunta. Compañero. Sí, hola, mucho gusto, Juan Manuel Torres de la Silla Vacía. Dame un segundito, paso un micro. Dale. Claro. Juan Manuel Flores de la Silla Vacía, repito, quería preguntarle a Francia Márquez y a Gustavo Petro, los precandidatos que están acá, si el acuerdo de que la segunda votación sea la fórmula de la vicepresidencia es fijo o está sujeto a algún tipo de cambio de aquí a la consulta. Bueno, yo por ahora no he pensado en ser fórmula. Por ahora quiero ser la presidenta de este país. Estoy apostando a ser candidata en el pacto histórico. Por eso estamos trabajando con todas nuestras fuerzas para ganarle en blanca línea a Petro y poder ser la candidata presidencial, que para este país sería un acto histórico, un acto que viene desde la raíz. Yo creo que sería un verdadero cambio de la democracia. Así que en el momento en que, si no lo logramos, pues ya veremos qué nos toca hacer, pero por ahora mi mente, mi corazón y mi espíritu, bueno, está en hacer todo el esfuerzo necesario para ganar la consulta en el pacto histórico. ¿Alguien más quisiera realizar alguna pregunta? Adelante, Gustavo Petro. ¿Sí? Si la puedes formular desde allá, como para agilizar, por favor. Doctor Petro, ¿qué otras fuerzas políticas ya están definidas entonces para participar en la consulta de marzo?
ha hablado con el Partido Liberal, hay algún acercamiento, y si sigue abierta la puerta, la invitación al exgobernador Luis Pérez a que haga parte de la consulta. La consulta. La consulta está abierta desde el principio. Nosotros invitamos, incluso desde el año 2018, invitamos en ese momento a Fajardo, estaba en plena competencia, hoy a lo que sería la coalición del Centro Esperanza, invitamos al Partido Liberal, al liberalismo como atmósfera. Varias disidencias de esos partidos ya se han integrado, sobre todo a escala regional, en el pacto histórico. Están en el proceso de configuración de listas del Congreso de la República. Con Luis Pérez hablamos precisamente para lo mismo, igual que hemos hablado con Fernando Velasco, que es el candidato de la consulta del pacto histórico, miembro y senador del Partido Liberal, que no ha tomado decisión oficial, como todos ustedes saben, con Luis Pérez, Fernando Velasco y muchos otros y otras dirigentes del liberalismo. Ellos han solicitado a las autoridades oficiales del Partido Liberal que se organice una consulta entre el candidato oficial que pudiera tener el Partido Liberal, no puedo decir quién, y el pacto histórico, con miras a tener mayoría completa, digamos, en primera vuelta, y ganar la presidencia de la República, tras un acuerdo programático. Entonces, digamos, eso fue lo que hablamos con Luis Pérez, eso fue lo que él mismo lo dijo a la prensa. Estamos a la espera, digamos, que eso se produzca de alguna manera, una respuesta por parte del liberalismo. ¿Ha hablado usted recientemente directamente con el expresidente Gaviria sobre este tema, doctor? No hemos tenido conversación desde hace bastante. No sé de pronto ocurre una conversación, pero por ahora. Una pregunta para la... Un momento, por favor, que acá habían levantado la mano antes y ya le concedo también la persona. Por favor. Muy buenas tardes, saludos a todos ustedes. Yo quiero preguntarle aquí al doctor Petro, a la doctora o a Francia, si dentro de esta unidad que se busca para poder parar el exterminio y efectivamente pues toda la ignominia que la oligarquía colombiana ha producido en los pueblos ancestrales, ¿creen que falta algún sector más de Colombia para que se una al pacto histórico? Precisamente para frenar esta violencia en contra de las comunidades ancestrales, campesinas, indígenas y también las comunidades raizales negras. Bueno, pues mi mensaje como Francia Márquez es a los 14 millones de personas que no votan en este país. Y es que los invitamos a tomar partida en términos de una decisión política que transforme esa política de muerte en favor de una política de la vida. Ese es mi mensaje, es para los pueblos que dejaron de creer en la política representativa por la corrupción, ¿sí? Porque la política representativa dirigida por hombres blancos privilegiados durante estos 200 años ha servido para reproducir violencias, estereotipos raciales, estereotipos de género, exclusiones, para expropiar la condición humana de la gente de las manos callosas. Así que mi apuesta es hablarle a esos colombianos y colombianas que perdieron las posibilidades de creer. Yo creo que hoy estamos sembrando esperanzas y bueno, llegó el momento de vencer el miedo y sembrar esperanzas, y pues el mensaje es para ellos, pero el mensaje es para toda Colombia, ¿sí? Esta Colombia no se va a transformar si cada una no pone su grano de arena para el cambio. Mi mensaje también es para la gente de bien, ¿sí?
que cree que su humanidad importa más que la humanidad de las gentes de los barrios populares, de las juventudes empobrecidas. Yo creo que es momento de recuperar los valores sobre la vida, porque el conflicto armado, la política de la muerte, la corrupción fracturó la vida. Así que el mensaje es para toda Colombia, incluyendo para los que se han puesto del lado de esa política de muerte. El colega que estaba en la parte... ya señor, por favor, adelante. Oscar Sevillano, periodista de Confidencial Colombia, para la candidata Francia Márquez. Recientemente el también candidato Enrique Peñalosa dio unas declaraciones dando a entender que los problemas del Pacífico transversalmente se solucionaban con canchas sintéticas. Quisiera escuchar su opinión al respecto. Bueno, yo no respondo por lo que diga y haga Enrique Peñalosa, yo respondo por los caminos que digamos y hagamos nosotros. Y en este camino, por lo menos, yo intento al interior del pacto histórico ser coherente entre lo que decimos y lo que hacemos, y yo creo que hay que reconocer el racismo estructural, creo que hay que reconocer el patriarcado y el machismo, creo que hay que reconocer que hay un clasismo que no nos ha permitido vivir en dignidad, y por tanto yo represento eso, yo represento a la gente que ha luchado históricamente frente a esas formas de opresión. Así que pues para mí es lamentable lo que dijo Peñalosa, aunque ayer dijo que yo había mentido, que yo estaba diciendo mentiras. Afortunadamente quedaron las grabaciones que pueden corroborar quién dice la verdad, ¿no? Al fondo, periodista puede hacer su pregunta. Buenas tardes, Juan Carlos Pardo de Noticias Caracol. Inicialmente me gustaría conocer la propuesta frente a algo que me llama la atención, que usted dice y viene diciendo desde hace varias semanas, la política de muerte. ¿Cuál es su propuesta para acabar con esa política de muerte? Eso primero. Y segundo, me gustaría conocer también la opinión de los dos, tanto de la doctora Francia como del doctor Petro, frente a este proyecto de ley que dicen que está censurando a los medios de comunicación. Bueno, lo primero que tengo que decirle es que hoy nosotros no tenemos un programa de gobierno hecho, ¿sí? No lo tenemos hecho porque le estamos planteando a Colombia construir colectivamente mandatos populares, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, en términos de las mujeres, desde las diversidades de las mujeres, hoy ya tenemos un borrador de una propuesta que ha venido recogiendo los sueños y las aspiraciones de los territorios de un mandato nacional feminista, que será parte del programa del Pacto Histórico. Nosotros entramos al Pacto Histórico con unas líneas programáticas que consideramos son estructurales para transformar esa política de muerte en una política para la vida. Y la primera línea programática es parar la guerra, ¿sí? Porque la política se ha hecho usando la guerra para vender luego seguridad democrática. Y ese parar la guerra implica resolver el problema de las drogas, que desde nosotros hemos venido planteando la necesidad de la despenalización y la regularización de las drogas con varios enfoques. Uno, enfoque en términos de la atención del consumo problemático como un problema de salud pública. Dos, cambiar el uso de la hoja de coca y de la marihuana en términos comestibles y en términos farmacéuticos. Aquí ya se viene hablando de licencias de cannabis, pero esas licencias no están siendo ni para los pueblos indígenas, ni para los pueblos negros, ni campesinos que están sufriendo el rigor de esa política antidrogas, pero también del narcotráfico. Tres, nosotros proponemos, ¿sí?, en términos de transformación del modelo económico de desarrollo, del extractivismo, ser capaces como colombianos y colombianas construir un modelo de producción agroecológica, donde la soberanía alimentaria, más que el extractivismo, sea el primer renglón de la economía de este país. Recuperar la soberanía alimentaria en un país que muere de hambre hoy es una necesidad. Ningún gobierno podrá plantear un plan de desarrollo sin pensar hoy la soberanía alimentaria en este país, cuando hay más de 2 millones de personas muriendo de hambre, que no tienen que comer diariamente.
3, eso pasa entonces por el tema de reforma agraria, que se planteó en el acuerdo de paz en La Habana, pero que no se ha concretado. Nosotros a esa reforma agraria que incluso Petro ha venido planteando y que le han tachado de ser, que va a expropiar, nosotros proponemos 2 elementos más: reforma agraria, ecológica y feminista, porque llegó el momento en que la distribución de la tierra en este país permita el acceso a las mujeres, ¿sí?, como cuidadoras de vida. Nosotras usamos el amor maternal, nosotras usamos el instinto del cuidado y creemos que la tenencia de la tierra en las manos de las mujeres pues será una oportunidad para el cambio de este país. 4, este país no se va a transformar si no asume las deudas históricas que tiene tanto con el pueblo indígena como con el pueblo negro. Y para eso nosotros estamos planteando reparación histórica frente a los efectos de la esclavitud, del colonialismo y el racismo. ¿Y eso qué significa? Bueno, distribución equitativa de los recursos del Estado, porque es que son esos pueblos los que viven hoy con las necesidades básicas más insatisfechas. Creo que llegó el momento de dejar de decir que Colombia tiene, que el Estado tiene una deuda histórica con el pueblo indígena y con el pueblo negro. Llegó el momento que esa deuda histórica se pague, y se pague en términos de reparación histórica. Y bueno, el tema de la política feminista y antipatriarcal, que sin miedo la asumimos, que pasa por el reconocimiento de los derechos y libertades de las mujeres, que pasa por el reconocimiento de los derechos de participación de las mujeres, que pasa por justicia económica, ¿sí? Y bueno, en eso todo lo que tiene que ver con educación, con condiciones de salud, de educación, pero eso es lo que todos los políticos prometen y no cumplen. Nosotros no queremos prometer, nosotros queremos plantearle a Colombia construir colectivamente ese proyecto político del cambio para todos, todas y todes. Ok, sí, voy a poner la cuchara. El tema, el concepto político de la muerte o política de la vida no es mío. Se debe al filósofo francés Michel Foucault, que intuía, ya murió hace los años 80, intuía y analizaba que la política para el siglo XXI dejaba de tener esa matriz clásica en Europa que era izquierda y derecha, y que pasaba a ubicarse entre una manipulación desde el poder de la vida, decía él, que podía llevar a una política de muerte, incluso como los nazis establecieron en la época de los años 40 del siglo XX. Ese concepto se ha vuelto ahora más generalizado a partir del tema del cambio climático. El cambio climático, que es producto de un tipo de economía histórica de la humanidad, construida sobre el uso intensivo de energías que cada vez tienen que crecer más y más, y que son carbón y petróleo, y que cambian la composición química de la atmósfera. Según la ciencia, puede provocar el fin de la humanidad en cuestión de 1 o 2 siglos. Es decir, la distancia entre nosotros y nuestros nietos, el tiempo, podría ser el tiempo último de la humanidad. Y por eso la ciencia pide cambiar modelos de consumo, modelos de producción, y básicamente dejar de consumir petróleo, carbón y gas. Las tensiones políticas están creciendo en el mundo de manera abismal por ese tipo de circunstancias. Los éxodos de los pueblos del sur que se van quedando sin agua aumentan hacia el norte. La reacción violenta del norte contra esos éxodos también se incrementa. Eso tiene tendencias y formaciones políticas. El hambre aumenta. El virus que aún sufrimos puede, según la investigación de la Universidad de Cambridge, tener como raíz precisamente el cambio climático, que hizo variar las rutas de los murciélagos.
portadores de ese virus. Y entonces estamos enfrentados ante dos políticas. Una que es aletargar las soluciones en el tiempo, básicamente porque está inscrita en las ganancias, en la codicia de quienes ganan con la economía fósil. Y otros que pensamos que hay que acelerar las transformaciones para garantizar la vida. Allí, entonces, esa fractura política en el mundo, eso no es solo en Colombia, divide los campos de fuerzas en políticas de la muerte y políticas de la vida. Usted puede ver, vamos a poner un ejemplo concreto, el tema Angela Merkel, hoy famosa. Angela Merkel es, bajo el filtro político del siglo XX, de derechas, dirían ustedes. Bajo el nuevo filtro político es de la política de la vida. Ella intentó acelerar la transición energética en su propio país, con energía solar a propósito. Y ustedes ven de este lado, vamos a poner el ejemplo Uribe y Maduro, aquí en esta esquina del mundo. Ambos son líderes políticos que quieren profundizar el modelo petrolero, es decir, lo que causa la crisis climática y poder acercar a la humanidad a la muerte. Ambos. Si usted los mide bajo el prisma político del siglo XX, pues uno es de derecha y otro de izquierda. Si lo mira bajo el prisma político de este siglo, ambos son de la política de la muerte. Y sobre el proyecto, Recuérdame. el proyecto que es muy controversial porque dicen... Sí, el que se está discutiendo en este momento, creo que en Cámara. Le falta la conciliación, ya Pasó a conciliación. Y en comisión primera de Senado. He escuchado por redes, he visto por redes que intentan ver si se produce un allanamiento precisamente aquí en un noticiero aquí presente, que es Noticias 1. Y vía legal tratan de establecer lo que se ha llamado popularmente en el mundo, muy auspiciado por derechas, la ley Mordaza, que en algunos países va destinada a internet, en otros países más a medios de prensa tradicional, pero lo que buscan esencialmente es censurar, imposibilitar la libre expresión. Y tiene que ver precisamente con esto que acababa de decir. Las tensiones políticas están creciendo en el mundo de tal manera, derivada por las circunstancias de crisis climática, que facciones en el poder tratan de construir dictaduras para dominar las sociedades. Quienes están en el poder en Colombia son amigos de construir dictaduras para dominar sociedades. Lo acaban ustedes de presenciar con la movilización popular juvenil hace unos meses. La actitud del gobierno fue dictatorial. Lo han observado incluso en meses anteriores a la movilización popular con la concentración del poder. Hoy la Junta Directiva del Banco de la República es de un partido político, el Centro Democrático. Para no hablar de Fiscalía, Procuraduría, Contralorías, etc. El dominio sobre el Congreso de la República, que es omnímodo gracias a la alianza con los Char. Ahora, pues esta amenaza real, que básicamente consiste en amordazar medios de comunicación. Ya venía un preludio de perfilamiento de gente que tiene un liderazgo en redes, algún tipo, digamos, de liderazgo y que no son afines al gobierno. Ahora ustedes lo van a presenciar en los medios de comunicación. Es decir, lo que hizo que dispararan a los ojos de los jóvenes es exactamente lo mismo que intenta callar la boca de la prensa. Doctor Petro y doctora Francia Márquez, esta pregunta es para los dos. ¿Qué decir sobre las muertes de alias El Paisa y Romaña, pero específicamente sobre la tesis que está cogiendo vuelo
de que es el Estado colombiano el que estaría detrás de estas muertes, incluso de la de Santrich. Perdón. Dos preguntas más aparte de la tuya para que podamos cerrar. Adelante a la respuesta, Francia o Gustavo. Le dejo a Francia, maestra. Yo no tengo mayor información, incluso yo creo que tú puedes tener más información que yo, pero no deja de ser paradójico el que estas personas que resistieron en Colombia durante años, quizás décadas, un ejército muy experimentado como el ejército colombiano, ahora mueran en manos del ejército venezolano, que no tiene experiencia. O se volvió muy efectivo, o algo más está pasando, solo que nosotros no lo conocemos. Y te diría que no creo que venga del Estado colombiano. Más, no me puedo meter en eso porque no es otro país, otro gobierno. Y no puedo adelantar, digamos, mis suposiciones porque no tengo elementos probatorios para afirmarlo. Pero es una paradoja que durante décadas estas personas peleando en Colombia no fueron abatidas y ahora tan fácilmente sean abatidas por las fuerzas aparentemente del Estado vecino. Es paradójico y extraño, solo dejaría ahí puntos suspensivos. No creo que sean operaciones encubiertas, es así como se denomina, del ejército colombiano, por la siguiente razón: porque implica una labor de inteligencia, eso no es al azar, no es porque sí, es un trabajo de tiempos, lo cual implica permanencia en el territorio, que una operación encubierta no puede garantizar. Una permanencia incluso de larga data hasta ubicar el momento propicio. Y una alta capacidad militar que no tuvo el ejército colombiano en su momento, pero que muchísimo menos tiene el ejército venezolano, en mi opinión. Puedo equivocarme, son cabalas, pero creo que ahí hay más que un simple azar. La siguiente pregunta era a este costado, sí. Adelante, por favor. Lisa Fernanda Gómez, periodista de Volcánicas. Francia ya se refirió a una línea programática feminista. En caso de ser el candidato al pacto histórico, el candidato Petro, ¿cuáles son o serán sus compromisos con los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTI? Pues tú lo puedes ver en mi alcaldía, ¿no? No es mucho el discurso, más bien es la práctica. En la alcaldía de Bogotá, Bogotá Humana, me refiero a mi gobierno, el gabinete siempre fue paritario y logró tener una mayoría femenina. Creamos la Secretaría de la Mujer por solicitud de los movimientos feministas de ese entonces en el distrito, y se hizo, existe ya. Toda la fuerza, digamos, de los principales programas de Bogotá Humana, como la extensión de la jornada educativa, como territorios saludables, el personal médico en los barrios, en el hogar, como el cuidado de la primera infancia, que entre todos vinculó más de 15.000 personas profesionales. La inmensa mayoría de esas fuerzas eran femeninas. La Bogotá Humana fue una Bogotá femenina. La política de otorgamiento de poder, que es lo que a mí me gustaría matizar ahora a escala nacional, si somos gobierno, porque se trata no solo de reconocer el trabajo de cuidado que las cuentas nacionales no reconocen, que se trata no solamente, por ejemplo, en los programas, vamos a poner el caso reforma agraria, titulación de tierras a familias campesinas, la titulación debe ir prioritariamente a la mujer,
el programa de bono pensional por encima de la línea de pobreza, de la cantidad de dinero que dice el DANE que supera la línea de pobreza. A 2 millones de personas debe priorizar la mujer, etcétera. No solamente la priorización de la mujer, sino que en mi opinión un cambio político y social en Colombia implica que la mujer tenga poder. La mujer en general, no el techo de cristal, es decir, la élite, que se pueda sentar en el Congreso, en el gabinete o en el gobierno, sino el conjunto de la mujer dentro de la sociedad colombiana debe tener más poder y autonomía. Y en eso pues vamos a esmerarnos a fondo. Yo soy feminista popular. Vamos a hacer la pregunta del colega Arturo de artículo 20 y cerramos con la última y breve pregunta de la silla vacía. Por favor. Muchas gracias. Para Gustavo Petro y para Francia, la siguiente pregunta es de Arturo Rojas de artículo 20 y de Esfera Pública. El padre Carlos Vicente de Ruz ha dicho que en esta contienda electoral no se ha hablado mucho de la paz. Y quisiera mencionar ya que hay comunidades indígenas y afro acá que se están ejecutando los programas de desarrollo con enfoque territorial. Algunos dicen que se están haciendo de manera muy lenta, se están ejecutando. ¿Cuál es la posición de ustedes frente a este trabajo que se ha hecho y qué pensarían hacer en un gobierno en torno a esos programas? Bueno, yo en mi caso no solamente he hablado de paz. Nosotros hemos hecho la paz en los territorios como pueblos. Si no fuese así, yo creo que las situaciones estarían mucho peor. Todas las acciones de resistencia por la vida, por el territorio, son acciones de paz y ahí hemos estado. Nosotros, como víctimas, hemos acompañado procesos de restitución de derechos territoriales. ¿Sí? Nosotros hemos ayudado y ayudamos a la construcción del capítulo étnico que hoy hace parte del acuerdo de paz. Pues lo que tendría que decir en relación a este gobierno es que pues este gobierno en su campaña hizo trizas o se comprometió a hacer trizas la paz y eso se ve hoy reflejado, ¿sí? En niveles de muertos, de excombatientes asesinados, de líderes sociales asesinados. Y yo creo que el mayor reflejo del fracaso de un proceso de paz es la no garantía a la vida de quienes dispusieron las armas para discutir las diferencias por medio del diálogo. Yo acabé mi periodo el semestre pasado como presidenta del Consejo Nacional de Paz y estuvimos haciéndole seguimiento a cada uno de los acuerdos establecidos y efectivamente no hay mayores avances. Por tanto, al inicio escuchó cuando me preguntaron del programa de cuál es nuestra principal bandera, pues la principal bandera del proyecto político, del pacto histórico en cabeza de Francia Márquez es garantizar la paz en este país. Y eso implica no hablar de los muertos que genera el conflicto armado, sino como un proceso de paz permite salvaguardar vidas. Y ahí ese es nuestro compromiso mayor, sobre todo porque es mi gente, es mi pueblo, es mi comunidad que hoy está sufriendo. Yo creo que la paz es que se garantice realmente los derechos fundamentales de las personas y pueblos. Eso no implica una negociación con grupos armados, eso implica una negociación con la sociedad toda. Es lo que llamamos pacto histórico, un pacto, un contrato social que garantice que la gente toda tenga derecho a la salud digna, a la educación, a la vida, a la pensión y a condiciones laborales dignas. Si eso se logra, no solamente se puede acabar la guerra actual, sino que no va a haber guerras. Ese es el verdadero pacto de paz, la era de paz. Implica es un contrato social que hoy no existe. Ahora, referente a los grupos armados, etcétera,
Pues nosotros aspiramos que en los primeros 6 meses de gobierno pueda haber un real desmantelamiento pacífico de organizaciones armadas narcotraficantes. Esta pregunta es para la candidata Francia Márquez. Usted la semana pasada dijo que sobre Luis Pérez, que representaba, digamos, por acción o omisión momentos muy dolorosos de la historia de Colombia y que no se podían cambiar los valores por votos. Hoy están acá como dos precandidatos del pacto y quería preguntarle, ¿se mantiene en eso? ¿Está en desacuerdo, digamos, con la llegada de Luis Pérez al pacto? ¿Lo hablaron? ¿Ya lo resolvieron? No lo hemos resuelto y me mantengo en esa postura. ¿Sí? Y es que quien por acción o omisión ha contribuido a que se fomenten violaciones que cuestan la vida de personas, pues tiene que primero hacer un proceso de pedir perdón a las víctimas, de pedir perdón a las comunidades, si hay una verdadera disposición de un cambio, y en ese sentido planteo esa situación porque la operación Orión, que se dio en el momento en que él era funcionario público, pues generó muertes, y en ese sentido yo creo que lo mínimo que tendría que hacer es darle la cara al país, es excusarse o plantear disculpas por esa situación que por acción o por omisión permitió que se pasara en un momento de su periodo de gobierno. Queremos agradecer a cada una de las personas que nos acompañaron en la rueda de prensa de hoy e invitarlos a próximas oportunidades. Gracias a todas las personas que participaron también desde la mesa de esta rueda de prensa, y damos por terminado este espacio. ¿Cómo finaliza aquí? Gracias a todos.